Hola, bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez, para los que no me conozcan. Os doy la bienvenida a todos y a todas los nuevos suscriptores de este canal y a todos los que nos siguen. Muchas gracias por estar ahí y por apoyarlo, porque eso es súper importante. Bueno, en el vídeo de hoy quisiera hablar de un tema de los cuales tratamos en este espacio, que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestro hogar, con nuestra casa. Y son inspiraciones que vienen de mi vida cotidiana, de mis conocimientos y experiencias, y sobre todo las experiencias que me aportan en las historias de otras personas en mis consultas. No sé si sabéis, pero lo voy a comentar una vez más. Es parte de lo que hago, de mi trabajo, que es la importancia de la atención, de los procesos de limpieza y sanación de las casas, de los lugares, de las empresas físicas, de nuestros negocios. Este tipo de consultas me vienen y tratamos los problemas, conflictos, desafíos incluso que se puedan presentar en casa. Sobre todo, darle la importancia que se merece y que tanto insisto en estos vídeos, porque la casa tiene un papel, pues diríamos, fundamental en nuestra vida cotidiana, no solo como una vivienda donde nos hospedamos, donde normalmente habitamos y convivimos y llevamos una vida, sino además la importancia que ésta tiene de atenderla, de cuidarla, de armonizarla y equilibrarla. Todas estas energías a un nivel espiritual tienen que ver en relación con nosotros. En más de una ocasión hemos expuesto la importancia de nuestra casa como nuestro reflejo interno, y hay una conexión estrecha que tenemos con nuestro hogar, no solo en sus formas físicas, sino en sus manifestaciones, en sus movimientos energéticos, en las sensaciones que nos producen en cuanto a un nivel de estabilidad o bienestar emocional, sobre todo, y esa seguridad que nos aporta también. Para nosotros tiene una importancia mayor porque hace que las casas, descubramos sobre todo, que las casas nos muestran reflejos de partes de nosotros. ¿Y qué relación tenemos tan estrecha con nuestra casa para seguir conociéndonos? Esto es un camino de autodescubrimiento a medida que vamos prestando pues más atención a ella, ¿no? Y vemos, nos damos cuenta, tomamos conciencia de una serie de aspectos, de movimientos que pueden estar influenciándonos para bien o para mal con respecto a nuestra relación o conexión con la casa. Bueno, esto es un caso que particularmente en un momento dado, no solo por mis propias experiencias, por mis cambios de casa, por las experiencias que he vivido en cada una de ellas, sino que además se ha ido ampliando y que a uno le surge la curiosidad de prestar un poco más de atención a todo aquello que nos va surgiendo en la vida normal, cotidiana. Y entre ellos pues he descubierto esta parte que tanto me gusta compartir con vosotros y que vamos añadiendo pues una serie de significativos añadidos con respecto a nuestra relación con la casa y cómo vamos aportando un nivel de elevación de conciencia distinto. Eso hace que conozcamos y nos acerquemos un poco más a todo lo que pasa en nuestro entorno, que tiene que ver con nuestro mundo interno. Como digo, la curiosidad siempre hace que despierte esa parte, esa capacidad, esa habilidad de investigar, descubrir, conocer, explorar y buscar nuevos, ir un poquito más allá
de lo que son nuestras fronteras mentales o nuestras limitaciones. Es constantemente una invitación y por eso se hacen este tipo de contenidos de vídeo. En este caso, hoy hablaremos de la importancia que tiene la conexión de una casa con sus habitantes. Porque dadas las circunstancias, el tipo de consultas, los casos diversos y múltiples que me llegan, hace que despierte mucho más la curiosidad y además considero que es importante y que alguien que pueda estar escuchando esta información que os voy a trasladar puede que resuene y sea de utilidad, ¿no? Se puede llevar al uso práctico de la vida cotidiana. Pero como os digo, es una invitación para tomar conciencia, ¿de acuerdo? Hablaré mucho del tipo de vibraciones diversas que nos vamos encontrando, pero que además a las personas que se sientan bien en su casa, que consideren en este momento que no hay problemas, por ejemplo, ¿no? Que no hay dificultades, que no pasa nada, todo está tranquilo, o saben llevar de una manera sus casas, conocen bien a nivel energético, espiritual sus propias casas, perfecto. Pero a lo mejor en un momento dado puede que te encuentres en una situación contraria y eso hace que también pues aprendamos un poquito más de este camino de vida, ¿no? Siempre digo que las casas tienen una esencia propia, un espíritu propio, más allá de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar a ver en apariencia física. Lo mantiene una energía que no vemos, que es invisible, pero que sí sentimos. Y fijaros que soy de las personas que piensa, no sé si vosotros también, pero yo soy de las personas que piensa que antes de venir aquí a la Tierra ya llevamos una serie de pactos o acuerdos del alma para vivir experiencias en la vida terrenal. Así las decidimos antes de venir. Lo mismo creo, por experiencias propias, que hay una parte que también pasa lo mismo, y esto lo traslado a las casas, a las viviendas. Creo que también hacemos una serie de acuerdos en qué tipo de lugares o espacios dentro de ciertas casas vamos a convivir, vamos a habitar en determinados tiempos y periodos diversos, distintos, que eso forme parte también de pues, un acuerdo, porque eso hará que nosotros descubramos y que forme parte del autoconocimiento y del crecimiento y desarrollo personal. Sabéis que aquí en Mundo Expansivo nos gusta mucho invitar a la gente a que tenga otra mirada hacia sí mismo o hacia sí misma y hacia lo que le rodea desde el punto de vista de responsabilidad propia, de conciencia individual, para que sepa dominar sus propias energías, para que aprenda a conocerse, para que descubra nuevas formas que antes no conocía y que además se deje sorprender por lo que la vida constantemente siempre nos está invitando e inspirando. Es por eso que hablo que las casas son un reflejo, una parte de nuestro reflejo interno, que tenemos una relación muy estrecha con la casa que habitamos y con los que compartimos o convivimos, con las personas que convivimos en ella. Es un cúmulo de energía que hace que se vaya construyendo algo que forme parte de nuestra evolución y la evolución de otras personas. Fijaros qué tan importante es la fuente del hogar, de la casa, que nos permite encontrar otro tipo de vibraciones distintas, vernos en escenarios o espacios distintos y vernos con diferentes niveles de conciencia. Todo esto lo traemos al mundo terrenal y aquí pues hacemos nuestras labores, ejercicios, experimentos
y nos vamos comprobando y viendo esas versiones distintas, ¿no? Considero que somos personas que siempre estamos mutando, que nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones también, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, de alguna manera, estamos en constante movimiento. Y esta parte de nuestra casa, nuestro hogar, hace que observemos la vida dentro del hogar, dentro de nuestra casa. La casa externamente es un reflejo de nosotros y nuestro vínculo con nuestra propia esencia. Así tal y como existe, como os decía, una esencia dentro del hogar, un espíritu dentro del hogar, también hay un espíritu dentro de nosotros que se representa como nuestra propia casa, nuestro propio hogar interno. Hay un reflejo similar que podemos apreciar y de tanto en tanto valorar vivencias, experiencias y, como decía, distintos estados de conciencia, lo cual nos lleva a experimentar de todo. Y personalmente considero que uno de los ejercicios más difíciles que hay en la vida es la convivencia. Y además ahí experimentamos todo el revuelo de nuestras propias energías, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestro amor propio, de nuestros límites, de nuestras posibilidades. Es un sinfín de energías que estamos experimentando constantemente. Añadimos la convivencia o con los que habitamos en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Porque lo importante de todo esto es que entendamos que nada se debe desechar, que nada de lo que surja se rechace. Siempre contamos con todo lo que hay, con todo lo que existe. A veces nuestra atención no está en todo, no podemos abarcar todo, pero no todo a la misma vez. ¿Por qué destaco la atención? Porque la atención es clave para todo. Es nuestra capacidad de observar, de discernir, de entender, de comprender cuando estamos conectados con nuestra sabiduría interna. Es la guía que nos lleva con nuestro nivel de conciencia. Y es el juego con el que se mueve todo y además con nuestra casa y con los habitantes. En este caso hablo de la importancia de las relaciones dentro del hogar, cuando convivimos con más personas. Da igual con quién convivas, sea con tu pareja, tu matrimonio, con tus hijos, con tu mamá, con tus hermanos, con tus compañeros de piso, con tu primo, con quien tú quieras. Pero hablamos de personas, en este caso de personas. Y qué importante es cuando nos damos cuenta del tipo de relación que estamos teniendo entre esa o esas personas y nosotros dentro del hogar. Porque han habido casos similares en cuanto a personas. Voy a poner muchos ejemplos porque esto va a ser muy generalizado, pero lo haré constantemente para que entendamos diversas energías y la importancia que tienen las relaciones dentro de casa. Hay relaciones que son difíciles cuando llevan una convivencia muy larga, de largo tiempo, que hace que pasen por una serie de periodos o procesos distintos en los cuales se vayan viendo de distintas maneras, nos vamos conociendo de otras formas y hay vínculos que se van separando dentro del hogar. Por X circunstancias se van distanciando, se van separando, van habiendo desuniones y también pasa todo lo contrario. Hay relaciones que se mantienen en la convivencia, que no hay tanta cercanía, pero que además dentro de casa
pueda ocurrir una serie de vivencias que los va uniendo. Y todo esto en torno a la importancia de atender nuestra casa y de las limpiezas del hogar. Si para nosotros es muy importante, vamos a destacar esto, si para nosotros es muy importante limpiarnos, estar limpios higiénicamente, para la casa es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es necesario, no solo para nuestro bienestar, el mantenerla limpia, aseada, etcétera, sino porque a nosotros nos produce una energía, una sensación distinta de bienestar dentro, en nuestro propio hogar interno, con nuestro propio hogar externo. Es tan importante que en los casos que me he encontrado de limpiezas energéticas espirituales dentro de lo que son las casas, pasan muchas cosas cuando se efectúan estos cambios. Veréis, las casas necesitan este tipo de limpieza porque se acumula energía, el movimiento de la vida sigue dentro también y pasan cosas. Y no es porque seamos malos o buenos, simplemente nos encontramos con una serie de vivencias que necesitamos limpiar. Si nosotros necesitamos limpiar ciertas emociones, a las casas les pasa exactamente lo mismo. Y tiene alguna relación, conexión con nosotros cuando a las casas a nivel físico nosotros visualmente observamos que la casa nos está hablando, porque lo hace constantemente, de una serie de cosas que nos pasa a nosotros o que necesitamos. Y la casa refleja lo que puede que te esté ocurriendo en una situación personal o en una situación interna. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que la casa donde habitáis empieza a mostrar una serie de humedades, o de repente hay una gotera en una de las habitaciones o en el servicio, ¿vale? En el baño. Y contemplamos esa manifestación de agua que nos está diciendo algo que tiene que ver con nosotros, ¿vale? A primera instancia no solemos ver esto de esta manera. Hay personas que sí están acostumbradas y les gusta esta conexión con la casa, y hay otras personas pues, que ahora mismo están descubriendo esto y dicen, bueno, ¿y la gotera tiene algo que ver conmigo? Aquí está la invitación de que la casa de alguna manera te está hablando para que observes qué situación a ti te está pasando en ese momento, o que alguna vivencia recientemente has podido experimentar que esté manifestando algún tipo de emoción. Ya sea, por ejemplo, una emoción de tristeza o una emoción de rabia, que eso es lo que hacen las goteras o las humedades. Podemos observar, atender lo que se está manifestando en nuestra casa y qué tiene que ver con nosotros. Esto de manera individual. La casa habla de muchas formas. Pues constantemente hay que atenderla, hay que cuidarla, igual que nos atendemos y nos cuidamos a nosotros. Pero es más fácil cuando empezamos a prestarle atención y ver que lo que está manifestando podemos interpretar esa manifestación y entender la energía que nos está revelando, porque es constantemente un espejo como reflejo. Lo mismo pasa con las relaciones en las que tenemos este tipo de convivencia en casa, porque pueden haber circunstancias que se producen dentro o fuera de casa y que en casa se va a manifestar, ya sea una armonía, una desarmonía, una alegría, una tristeza, un conflicto o un enfado, ¿sí? Y que ella va a manifestarla de diferentes maneras.
Por eso decía que hay algo más vinculado con nuestra casa, aunque a simple vista nosotros no entendamos, pero hay una serie de acuerdos que forman parte del crecimiento personal y que la casa nos acompaña en este crecimiento. ¿Se entiende? Y lo va a estar haciendo mientras tú habites esa casa. Y si solo estás un mes conviviendo, pues solo será ese mes. Porque próximamente tendrás otro tipo de vivienda, de propiedad que vayas a habitar, donde vayas a vivir, y luego se mostrarán otro tipo de experiencias. Es otro nivel, pero llegaremos a ese paso, ¿de acuerdo? El caso es que pasa exactamente lo mismo. Imaginemos, voy a poner otro ejemplo, de que convivimos únicamente con una pareja y hemos tenido una discusión hace una semana y la circunstancia empieza a avanzar de una manera no tan beneficiosa que la relación que empezamos a tener empieza a distanciarse. Estos casos son muy comunes, ¿de acuerdo? Los estoy poniendo como ejemplo para que lo entendamos, pero son muy comunes, son muy habituales en el día a día, sí. Y nos estamos distanciando, está habiendo una cierta desunión, desacuerdo, y la casa empieza a expresar de alguna manera grietas. Grietas donde sea, en la cocina, en el baño, en tu habitación, en la habitación que tienes con tu pareja. Empieza a haber una serie de manifestaciones que la casa va a ir transmitiendo, ¿sí? Esa relación probablemente en un momento dado registró la casa energéticamente el suceso o experiencia que viviste con tu pareja y que quedó ahí. Pero además no se ha solucionado y de alguna manera nos estamos distanciando, mi pareja y yo, ¿no? O vuestra pareja y vosotros, notáis cierto distanciamiento, empieza a apagarse la relación y la casa empieza a hablar. El ambiente ya no es el mismo, empieza a volverse algo turbio, pesado, y empezamos a notar cómo la energía es más densa. Las casas hablan así con los habitantes que están en ellas, ¿sí? O como os decía, empiezan a haber grietas en la habitación de lo que es la pareja o el matrimonio. Bueno, estas cosas son muy comunes para que observemos de que ella nos está reflejando algo, incluso nos está ayudando a atender esa situación tan importante que tenemos en nuestra vida, que está ocurriendo ahora. La decisión, porque una cosa es que nos demos cuenta y luego está la decisión de querer solucionar nuestras cosas. Pero os digo que nosotros tenemos la responsabilidad de ello, no nuestra casa. Nuestra casa es simplemente una ayuda inmensa para poder mejorar nosotros, para poder recuperar un bienestar emocional, una estabilidad emocional. Todo esto tiene que ver con esta función que hace nuestra casa y que además, pues eso, nos protege, nos cuida, nos regala muchos momentos que nosotros empezamos a disfrutar de otra manera. Pero cuando ocurre esta serie de cosas, estos conflictos, ¿cómo solucionamos estos conflictos? Pues de esta manera, prestando atención. Cuando empezamos a atender, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros y fuera. Y luego decidimos. Han habido otro tipo de casos sobre personas, ya no solo parejas, sino familia que vive en una misma casa y que habían estado, por alguna razón notaban distanciamiento, entraban y salían, convivían, pero no tenían tanta comunicación, tanta conexión, cada uno iba a lo suyo, e incluso apenas se ven. Y una vez realizada una limpieza, una sanación al lugar, la casa, la vivienda, se empieza a respirar de otra manera y empieza a haber sucesos
en que unen a esas mismas familias, empieza a haber un ambiente distinto, una armonía, incluso vuelven las risas, la alegría, el bienestar, como os digo, la unión, y la familia empieza a realizar cosas juntos. Tras estas limpiezas hay ocasiones en las que a mí me han dicho pues esto, ¿no? La influencia de una limpieza de una casa, cómo puede afectar a sus propios habitantes. Incluso hay personas que al decidir realizar ese tipo de limpiezas y ver una serie o sentir una serie de movimientos dentro de su casa diferente a la que estaba habitualmente, que se encontraba, por ejemplo, muy pesada, sin ganas de nada, luego de darte ganas, después de esta limpieza, sentir que quieres más a tu casa y estás más dispuesta a atenderla y a cuidarla, porque incluso no te entraban ganas de limpiarla, por ejemplo, o de mantenerla en orden. Estas cosas pasan, sí. Pero eso es algún vínculo que tenemos nosotros en nuestro interior que no hemos dejado, no hemos permitido abrir. Entonces, las aperturas de estas limpiezas lo que hacen es abrir los espacios, los ambientes y sobre todo las memorias que han habido en ese lugar o en esa casa en la que habitamos. Porque os voy a poner otro ejemplo distinto. Hay personas que se mudan a nuevas viviendas y se ha contemplado, se ha estudiado entre los casos que esas viviendas nunca han tenido o se han realizado ningún tipo de limpieza energética espiritual. Y hay muchísimas viviendas de esa forma. Por lo tanto, cuando una casa no se limpia, cuando no se limpia energéticamente, está muy cargada. Y es normal que el inquilino, el propietario, el habitante nuevo que va a entrar en esa casa note esa energía densa, aunque le guste mucho estéticamente la casa, no tiene nada que ver, pero el ambiente lo siente cargado, cuando va a descansar no puede, en fin, le pasa una serie de cosas que nota que la casa le está hablando y está bastante cargada. Cuando hablamos de este tipo de limpieza, se hacen limpiezas en profundidad, no superficialmente. No hablamos de pasar un incienso o un palo santo simplemente al lugar, es más en profundidad, porque las casas, como hemos hablado en otras ocasiones, las casas registran memorias, quedan memorias en esos espacios, esos lugares de todo cuanto se ha vivido. Y esas memorias quedan ahí y llegan otras nuevas personas a habitar ese lugar, pero las memorias quedan registradas, no se han limpiado, no se han armonizado y como veréis, eso es un tipo de limpieza en profundidad, no es algo superficial. A veces pasan una serie de cosas que no entendemos en nuestra propia casa y que a lo mejor no tienen que ver con nosotros, sino con habitantes que estuvieron conviviendo y viviendo ahí. Hay influencias energéticas de otro tipo y que de alguna manera nos están influenciando a nosotros. También pasan estos casos. Y cuando son nuevas, en este sentido por primera vez, pues las energías son diferentes, ¿no? Incluso hay personas que trabajan en su propia casa, en su propio hogar y les cuesta entradas económicas, sus fuentes de ingresos se pueden paralizar, porque esto pasa, no entienden por qué si trabajan muchísimo, trabajan con mucho esfuerzo diariamente y no está circulando bien la parte financiera, pero en casa no nos encontramos muy bien, sentimos que algo nos está pasando, ¿no? En este tipo de limpieza también nos hemos encontrado con este caso, o personas que se han encontrado con mucha tristeza sin saber por qué, y son personas que a lo mejor no están pasando por ningún proceso significativo en su vida como para sentir esa tristeza, y quizás es una revelación que está manifestando la casa que habita
y que lo único que quiere es que le preste atención y un poco de guía o ayuda en ese sentido. Como veréis, hablamos de temas bastante profundos, son casos diversos en los que incluso puedas estar escuchando esta información y te sientas, pues eso, en resonancia con estas historias y estos casos. Es muy común también la parte de los cuidados, ¿no? de poder escuchar, atender, y facilita mucho el entendimiento, sobre todo de esa relación, conexión que tenemos con la casa, que aunque sea de manera invisible, en cuanto observas o atiendes algo, hace que ya esté conectada con ella, ¿no? Con cualquier cosa, objeto, habitación, lugar, espacio que estemos dentro de casa y que se identifique con nuestras propias energías, porque somos nosotros los que estamos manifestando, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo el vínculo espiritual que tenemos con la casa y la casa con nosotros. Y no solo nosotros, sino también con todos los habitantes de la casa. Si convivimos con más personas, ¿de acuerdo? En el caso en el que pues vivamos solos o solas, que también sucede así, no deja de existir una relación con nuestra casa, ¿sí? Tenemos nuestra relación con nosotros mismos y también con nuestra casa. Las relaciones no dejan de existir, es decir, los vínculos y las conexiones siguen existiendo. Y como hablamos de personas y no de seres, no entramos con animales. Pero sí es verdad que nosotros individualmente, aunque vivamos solos o solas, pues atendemos también de la misma forma todo el movimiento externo y energético que surge en nosotros y que estamos en relación con nuestra casa. Si os fijáis, va siendo una atención entre la parte superficial, física, terrenal, que es nuestra casa, con el grado profundo, interno, individual y esencial, ¿no? Porque no deja de ser una parte, una función vital de nuestra vida en la convivencia en casa y la convivencia con nosotros mismos, en la comunicación con nuestros vínculos y relaciones que tenemos en casa, con la comunicación y vínculo que tenemos con nosotros mismos. Todo va a ser un reflejo como espejo, ¿sí? La casa, como decimos y hemos dicho en todo este vídeo, también lo es. Nos facilita el poder atender y el evitarnos una serie de sufrimientos, de ignorancia cuando empezamos a prestar atención a nuestra casa y empezamos a entender. Porque cuando nosotros atendemos, ya se enciende una bombillita, una luz que hace que tomemos conciencia. Y una vez que nosotros prestemos atención, se va incrementando esa misma energía de atención. Y va a aumentar aquí y en otra atención allí, y con nuestra pareja o con nuestra madre o con nuestros hijos si vive con nosotros, ¿sí? Incluso con nuestros vecinos si los tenemos cerca, aunque cada uno esté en su casa. Hay una función importante cuando prestamos atención a algo, esa energía se incrementa y esa energía nos deja ser parte de nuestro crecimiento personal. Pero cada uno se hace cargo de sí mismo. Esa parte espiritual nuestra, de nuestra alma, con la esencia espiritual de la casa, como siempre digo, no deja de haber un movimiento de vida, movimiento de pensamientos, movimiento de conceptos, de relaciones, de emociones, etc. Nosotros estamos en un lugar por algo, estamos conviviendo o viviendo en una casa por algo y tenemos una serie de aprendizajes, de desafíos, de superaciones
que es lo que consideramos como parte de nuestro crecimiento y desarrollo personal. No deja de haberlo constantemente, si os fijáis. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es un camino, un sendero, es otro, pero siempre dentro del núcleo hogareño, lo que nosotros consideramos hogar, porque el hogar es nuestra fuente interna. Es la importancia, el reflejo de nuestra conexión interna con nuestro espíritu, nuestra alma, con Dios, como lo queramos llamar. Porque esto no tiene que ver con religiones, ni mucho menos, ¿vale? Con los conceptos, con las filosofías de vida que tengáis. Puede ser una filosofía de vida como lo es con el Feng Shui, pero no deja de ser una experiencia de vida para ti, que solo la manejas tú y que la conciencia la llevas tú. Por lo tanto, tú diriges ese tipo de energía. Y todo esto es una toma de conciencia. Hay casos en los que se presentan también que hay conflictos en casa y que hay gente que dice, bueno, me encuentro con este problema, Sara, ¿qué es lo que puedo hacer?, ¿no? Hay una serie de decisiones, como os decía antes, que una cosa es tomar conciencia y otra cosa es tomar decisiones. Y ni Sara ni nadie tiene aquí nada que ver en las decisiones personales de cada persona, porque sigue siendo parte de la experiencia de cada persona, ¿no? Hay relaciones que unen y hay relaciones que hay desuniones, y eso son decisiones. La casa no hace más que reflejar alguna parte de ti, alguna parte de tu pareja, alguna parte de tu madre, alguna parte de tu hijo. Y no significa que sea bueno o malo, simplemente es energía. Y es la conexión. Y nosotros estamos en casa. Y ahora hablo para todas aquellas personas tan hogareñas como yo, que se sienten muy de su casa, de su vínculo hogareño, y saben mover su propia energía. No solo me refiero a dominar su casa, su manera de llevarla, su decoración, no hablo de eso. Hablo de la propia energía, del nivel de conciencia que le ponen, de la intención, de las ganas, del acercamiento, de saber y querer conocerse. Y luego decidir. Porque las decisiones, los casos que os cuento son diversos y hay muchísimos más. Pero son las decisiones de cada persona. Si alguien está viviendo, voy a poner un ejemplo, si está viviendo una situación de probablemente se acerca la finalización o separación de un matrimonio, o está a las puertas de un divorcio y se ha dado cuenta de una serie de cosas, ha sido una decisión personal, porque así lo ha querido. Y en estas decisiones importantes o trascendentales en nuestra vida, la casa nos acompaña para ello. También nos ayuda a sanar. Cuando hablamos de limpiezas, nos ayuda en los procesos de sanación, por ejemplo, ¿no? En duelos diversos, como hablamos de el divorcio, ¿no? Hay personas que se sienten muy solas y que dentro del núcleo familiar la energía se siente muy vacía. Incluso son casas que se llenan de gente y la energía se sigue sintiendo como vacía, como carente, como que espiritualmente la vida se está apagando, y hay gente que a lo mejor la soledad les apaga. Hay casas que hablan así. De la misma manera, hay casas que hablan de mucha energía, de mucha pasión, de gente que son muy enérgicas o que son muy alegres, y que las casas son más vivas, parece que tienen más luz. O casas donde hay muchos niños, por ejemplo, ¿no? Hay mucho movimiento y la energía de la casa se nota, no solo por el desorden, sino por la luz que transmite, por la energía. El nivel de energía. Hay casas que notamos un ambiente de paz
y de amor. Y da igual si son feas. Hay una energía distinta que la lleva a eso. Generalmente las que son con mucho amor no son feas, pero bueno, me habéis entendido. A lo mejor estéticamente no lo parece, pero hay mucho amor. Y habitan personas que transmiten esa energía, que cuidan sus casas, que las atienden, que existe esa conexión y no tienen que dar explicaciones a nadie porque ellos entienden su propia casa o tienen una relación estrecha, distinta, especial con la casa. Como veréis, sí considero que hay limpiezas en las que se producen muchas cosas. Incluso hay situaciones que pudieron haber pasado en una casa concretamente entre familias, como las casas familiares, en donde hay muchos casos, ¿no? Donde se dejan herencias de casas familiares y donde continúan las familias pues habitando en ellas, casas donde X tiempo se reúne la familia, pasan momentos juntos, se celebran momentos festivos, claves, ¿no? Se hacen celebraciones y que además pudieron haber existido una serie de memorias que nada tienen que ver con ellos, pero sí con sus ancestros. Y eso hace que presten atención a algo que pudiera estar ocurriendo dentro de la casa, por ejemplo, con una chimenea, con una piscina, con una habitación donde hay trastos y donde están pasando cosas raras. Esto pasa. Y han descubierto la familia en conjunto entre, investigaciones y han sabido alguna historia de un antepasado, un bisabuelo, que falleció su mujer y quedó como un alma en pena ese hombre. No podía seguir viviendo y esa tristeza inundó esa casa. A pesar de haber pasado los años y haber trasladado ese tipo de herencia a las siguientes generaciones, ellos descubren que esa historia sigue de alguna manera manifestándose en esa casa familiar. Bueno, estos casos son muy similares. Estoy segura que también a algunas personas les resonará más que a otras. Es tan sabia los hogares, tienen tanto por contarnos, hay tantas historias y memorias, ¿verdad? Incluso las nuestras propias, y que también esto nos invita a reflexionar, a atender nuestra casa o a saber solventar alguna situación que hayamos podido vivir y que podamos resolver bajo otra visión, con otra perspectiva y con otra nueva energía. Quizás a veces no sabemos cómo afrontar una serie de, experiencias, desafíos o ciertos aprendizajes que nos resultan muy difíciles y que la casa de alguna manera también nos aporta, nos ayuda, nos guía a saber solucionarlo o de qué forma, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que también hay casos de personas divorciadas, ¿no? Que viven solos o separadas, que viven solos o solas, llevan mucho tiempo viviendo en una casa solos, han intentado de alguna manera rehacer su vida, conocer nuevas personas e intentar restablecer alguna relación sentimental, y se dan cuenta que de alguna manera la casa hace ciertas manifestaciones llamando tu atención porque quizás esas experiencias del pasado no te han dejado o no le han dejado a la persona resolver esa tristeza que quedó pendiente con aquel divorcio, esa situación tan difícil que vivieron dentro de esa casa y que aún vaga ese recuerdo, esa memoria, no solo en sus memorias, sino en la memoria de la casa, y una y otra vez intentan
pues eso, animarse a tener una relación y a lo mejor no sale bien, ¿no? O empieza y sale mal, o cosas así, ¿no? Y se preguntan, ¿pero qué pasa? No entiendo nada. Bueno, y a lo mejor la casa de alguna manera manifiesta esa tristeza o esa forma de tomándose como un proceso de sanación, de oportunidad de poder ver y de darnos cuenta en qué nivel estamos o dónde estamos anclados, porque incluso el pasado vaga mucho, ¿no? En nuestra mente, está ahí, obviamente son nuestras experiencias y algunas resaltan más que otras. La casa hace resaltar aquellas, fijaros, la facilidad que nos apoya en ese aspecto emocional para ilustrarnos de alguna manera, nunca mejor dicho, lo que te está pasando o la emoción que sigue estando en ti, por ejemplo, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor simplemente es una ayuda para que tú te puedas dar cuenta de que vives anclado al pasado o que debes dejar ese pasado atrás, ¿sí? Porque puede ser que incluso existan miedos, ¿no? Internos. La casa es un apoyo más, esa es la invitación que siempre hago para que lo veáis así, porque se convierte en un aliado, en un cómplice, no hay mejor vínculo estrecho en conexión con nuestra casa, ¿no? Y lo que hemos vivido, al menos lo que nosotros experimentamos y sabemos. Pero estas situaciones, con este ejemplo que os decía de personas divorciadas, pasa mucho. Me he encontrado con muchos casos así. Y normalmente también los invito a que presten atención porque probablemente lo más seguro es que estén viviendo en el pasado, ¿no? Que no hayan cerrado la puerta y se den cuenta que pueden darse la oportunidad de nuevo a vivir otra experiencia fuera de lo que vivieron, ¿no? Una forma también de... pasa mucho también con las manifestaciones de tuberías, problemas con piscinas, si tenéis piscina, cañerías que se tupen, ¿vale? O se obstruyen. Y si se obstruye por algo es, ¿no? Porque de alguna manera nos está diciendo que hay algo que estamos obstruyendo, no nos estamos dando cuenta y no dejamos pasar el agua, que es lo necesario, fluir la vida, ¿no? Es muy importante y además es muy interesante cuando le prestamos atención, ¿no? En este caso pasa también, ¿no? Y lo que pasa en el mundo interno de cada casa solo lo sabe cada casa de cada habitante, ¿no? Y está bien también que tengamos ese tipo de conversaciones de nuestra conexión con los habitantes de nuestra casa. Para mí esta es una invitación también a que lo hagáis con las personas que estáis conviviendo, si convivís con otras personas, ¿de acuerdo? O incluso charlar sobre este tema de cómo viven su conexión con la casa. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿En qué proceso están viviendo? Si les gusta, cómo está el ambiente, la cercanía, si hay calidez, si está frío. Es muy importante en las casas, ¿no? Cuando notamos calor en nuestra casa, cuando notamos frío. Y diréis, bueno, es algo normal en cuestión de temperaturas. Pero hablamos de nuestras temperaturas internas y la casa también lo muestra de esta manera. Igual que el sonido, el ruido, el silencio. Cuando prestamos atención a estos espacios, a estas energías, espiritualmente todos entendemos a nivel intuitivo. Es muy fácil esta conexión. No es algo difícil, es algo que se muestra, es algo que se siente, es algo que se palpa en el ambiente, es algo que siento interiormente y que de repente aparece algo que me lo va a mostrar. Esta es la comunicación, la conexión que tenemos con ella. Todo esto siento que es fundamental en la vida, en la conexión que tiene cada persona y que además es una herramienta más, es una parte de nuestra vida cotidiana, es una forma práctica que podemos entender y continuar aplicando, porque soy partidaria de que no solo se queden estas ideas, sugerencias, planes o proyectos en el aire, porque estamos viviendo las experiencias, por eso estamos hablando desde las experiencias y para las experiencias de las personas, ¿sí? Hay personas también,
Otro ejemplo, que están enfermas, viven solas, tienen algún tipo de síntoma, enfermedad, etc., que la casa también pueda estar revelando. Y no solo de forma física estructural, sino también en los muebles, en los objetos, en las manifestaciones, en las plantas que hablan tanto dentro de una casa, ¿sí? La energía se mueve y se transmite. Si las personas que están enfermas ponen de su parte, da igual el grado de enfermedad, me refiero a la manifestación de esa energía de malestar, la casa va a mostrar ese malestar. Pero si hay una intención de bienestar, la casa va a seguir el movimiento de tu intención y se va a manifestar. Esta es la dominación de nuestra energía, de nuestro nivel de conciencia, de no temerla. Esto es una invitación siempre. Nadie nos está obligando a nada, simplemente a atender. En el momento en que nosotros atendemos, ya llevamos una conexión. Recordemos, siempre vamos a tener esa conexión invisible con lo que estamos observando, ¿vale? Así que espero y deseo que esta información, que estas aportaciones colaboren un poquito en vuestra vida, al menos un poquito, que le ponga luz y que os cuestionéis lo que esté pasando en vuestra casa, lo que estéis viviendo, cómo estáis pensando sobre ello y de qué manera se está manifestando en vuestra casa, y cogedla como un recurso más vital en vuestra vida para que sigáis poniéndolo en práctica y descubrid, investigad el nivel de conciencia que tengáis, vuestra alma, vuestro espíritu, vuestras energías, a ver qué pasa. ¿Qué podemos encontrar? ¿Con qué podemos encontrarnos? ¿Y cómo podemos transformar esa energía, esa situación, en algo que sea beneficioso y bueno para nosotros o nosotras? Así que esta es la invitación de esta conexión de la casa con sus habitantes.